Hablemos de espionaje, que es siempre un mundo desconocido y en cierto modo fascinante, peligroso y llamativo, ¿no? Hemos para ello invitado a Enrique García, que fue oficial de inteligencia. Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Recordarle al público que un oficial de inteligencia es un nivel superior, es el que atiende a varios agentes, una red que procesa información. Y el caso que nos trae es, a mí me llama mucho la atención, es este de un espía ruso, nacido en Rusia, totalmente ruso, que lo logran hacer pasar por un brasilero. Llega aquí a la Universidad Johns Hopkins, que es una de las más importantes del país. Johns Hopkins, sí. Y yo me pregunto, ¿no? Esto, otras veces, tú has venido aquí y nos has dicho que eso se llama ilegal, un agente ilegal. Eso es complicadísimo. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo logran hacer eso? Uno de los pocos países dentro del campo socialista que tenía, del antiguo campo socialista, que tenía un departamento ilegal en su servicio de inteligencia, formado por la inteligencia de la KGB soviética, era la inteligencia cubana. Yo, por ejemplo, yo provengo del área que llamábamos la inteligencia, el área legal, que éramos los oficiales, que aunque hacíamos trabajo secreto con agentes secretos que reclutábamos, teníamos fachadas legales. Diplomáticos cubanos, comercio exterior de Cuba, prensa latina, etcétera, etcétera. O sea, no ocultabas ni tu nombre, ni que eras cubano, nada, ¿no? Exactamente. Pero un ilegal... ¿Qué pasa? En la inteligencia cubana, por ejemplo, en el piso 9 estaba el departamento MZ, que era el departamento ilegal. Ese departamento ilegal es lo que era los oficiales que dirigían ilegales, que buscaban, que dirigían incluso, porque todos los departamentos de la inteligencia colaborábamos entre sí en diferentes tareas, obtención de evidencias, etcétera, etcétera. Pero el departamento ilegales, por ejemplo, la inteligencia cubana, tenía oficiales en cada una de las 6 provincias de Cuba, donde anualmente reclutaban entre 6 y 8 muchachos de las universidades y los centros de enseñanza más destacados. Y era un proceso complicado, porque en el caso de los ilegales, y vale una diferencia aquí, cuando se menciona, por ejemplo, el caso de los ilegales que había en la red Avispa, esos que de los 5 famosos espías, 4 eran ilegales. Un momentico nada más, disculpe, Enrique, aclarar al público. Un ilegal es un oficial o un agente que está con nombre cambiado, origen del país. En el caso de los cubanos se estaban haciendo pasar por puertorriqueños. Pero yo digo, hacerse pasar un cubano por puertorriqueño no es fácil, pero un ruso por brasilero. Pero ahí voy. O sea, en el caso de los, por eso estaba mencionado el caso de los señores de la Red Avispa. En el caso de la Red Avispa se violó un principio sagrado del trabajo ilegal. Ya te digo, yo en teoría lo dominé y tuve compañeros míos que trabajaron en selección de ilegales, en reclutamiento y preparación de ilegal. La preparación de un oficial ilegal lleva entre 3 y 5 años. Porque ¿qué pasa? Tú no puedes, o sea, por principio, los principios se violan y un ejemplo esto es lo que pasó con la Red Avispa. Típicamente un oficial legal se prepara, se entrena y entre el entrenamiento que se le da durante años, por ejemplo, va a llegar a Estados Unidos. Él no va a llegar a Estados Unidos lógicamente con la ciudadanía del país donde nació, pero tampoco la leyenda que se le crea, si va a llegar a Estados Unidos como ecuatoriano, con documentación ecuatoriana que se construye una historia, etcétera, etcétera, etcétera. En el único país donde no debe vivir permanentemente es ilegal es en Ecuador. O sea, se siembra con esa leyenda ecuatoriana, se siembra en Panamá como un tipo que vivió en Ecuador y después de estar 2 años en Panamá, de crear un negocio, etcétera, emigra, construye una historia verificable, porque la otra historia de Ecuador... Decir, ¿dónde estudiaste? ¿Quiénes eran tus padres? Pero fíjate, esto es importante, una historia verificable en Panamá, que vio, de gente que lo vio, porque la otra historia de Ecuador nadie la puede verificar. Y entonces de ahí va para Estados Unidos y entonces desarrolla su actividad como un ecuatoriano que vivió en Panamá y ahora está en Estados Unidos. En el caso que estamos hablando, tanto el caso de los argentinos como el caso del otro señor que tenía la ciudadanía brasileña, vimos una cosa interesante. Si bien ellos pasaron por Argentina, estuvieron viviendo un tiempo en Argentina, su destino final fue en este caso Eslovenia, si no me equivoco, Eslovenia. Exactamente. Y era donde estaban realizando la actividad de inteligencia en Europa.
En el caso del que tenía la ciudadanía brasileña, realmente su destino era Estados Unidos y después Europa. Termina en Brasil porque lo mandan para Brasil. Ahora, ¿hay errores de qué tipo? A mí me explicaban los compañeros míos que fueron oficiales que reclutaban ilegales y educaban ilegales, oficiales ilegales, que una de las cosas, una de las reglas de oro eran, el caso de los que hablaban español, era la dicción. Si tú ibas a decir que eras ecuatoriano, bueno, en el entrenamiento ese que se daba de 3 a 5 años, te buscaba un ecuatoriano que viviera en Cuba, que estaba reclutado por la inteligencia. El tipo tenía que manejar la dicción, que realmente cuando hablara pareciera un ecuatoriano. O si era un peruano, porque todos los países tienen sus matices, e incluso dentro de Ecuador o dentro de Bolivia o dentro de Perú, según la región del país que la gente sea, tiene tonalidades distintas, como en Cuba los orientales hablan distinto que los habaneros y los pinareños, todos tenemos nuestros matices. Bueno, ese es un detalle que en el caso del brasileño evidentemente se violó, porque hubo un ruso ahí, perdón, hubo un americano que hablaba ruso porque era descendiente de rusos, que al escucharlo se dio cuenta que el tipo estaba algo raro en él. Lo que pasó aquí precisamente en la universidad es que el que lo descubre es un ruso que le siente el acento ruso. Es muy difícil quitarse el acento, ¿eh? Es una... Según yo he oído... Por eso digo, hacerse pasar cubano por puertorriqueño, pero ruso por brasilero. Cuando ponen trabajo. Instructores de fonética y se hace un trabajo fuerte, no todo el mundo tiene la capacidad de aprender los idiomas y de borrar los acentos. Pero para eso, por eso los ilegales es un trabajo muy sofisticado, porque se reclutan gente con determinadas características, con determinadas facilidades, e incluso en el caso lingüístico debe tener el oficial que se reclute como oficial ilegal una capacidad increíble para lograr eso, para lograr borrar el acento. Porque si no, se hace un trabajo chabacano, como evidentemente fue este caso. No, y tiene que ser además de bilingüe y bicultural, porque si te hacen una pregunta, ¿no? Si se está haciendo al revés, uno que se está haciendo pasar por cubano, y tú le usas una frase del argot habanero o del argot de Santiago de Cuba, lo puedes coger. Había una famosa novela que se llamaba Completo Camagüey, que al tipo lo descubre porque no sabía qué quería decir Completo Camagüey, ¿no? Disculpa, mira una pausa. Sí. Cuando regresemos quiero que me expliques ahora qué va a pasar. O sea, esta cosa de la reciprocidad, de tú me aprecias uno, yo te aprecio otro, para canjear, ¿qué es lo que podemos esperar? Volvemos ya. Es interesante siempre hablar con Enrique García. Ese es un mundo que aunque no sepamos que existe, ¿no? Volvemos. Bueno, seguimos hablando con el capitán Enrique García, ex oficial de inteligencia, tratando de entender cómo funciona todo esto. El presidente Biden le preguntaron qué iba a hacer, si pensaba expulsar a algunos diplomáticos, si pensaba expulsar a algunos periodistas, porque los rusos, me imagino que en respuesta a esto, capturaron a un periodista de Wall Street Journal. Veamos lo que dijo el presidente. What's your message to Russia right now as they're detaining this Wall Street Journal reporter? Let him go. We're in process. Are you going to expel Russian diplomats or journalists? That's not the plan right now. A ver, la pregunta está un tanto mal formulada, porque tú fuiste el primero que me habló de esa regla, no sé si escrita o no, de la reciprocidad. Si te arrestaron uno, tu respuesta no es expulsar, es arrestar, ¿no? Típicamente, exactamente, con la misma proporcionalidad. O sea, no puedes ir nunca, o sea, no se debe ir nunca ir por abajo, ¿no? Claro, que tú expulsas y ellos tienen un prisionero. Exactamente. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿es una sospecha o es una sospecha muy bien fundada que el periodista de Wall Street Journal ha sido arrestado como pieza de canje? Por supuesto que es pieza de canje. Ese periodista tiene que ser periodista 100% puro. Los periodistas se pasan la vida haciendo preguntas, así que no creo que es imposible que sea espía. Eso sencillamente es una respuesta del Kremlin para ponerle presión a la administración norteamericana o a los demás y a los demás países con el que tienen puesto, el que está preso en Brasil, que además el que está preso en Brasil es interesante porque incluso le agarraron hasta las conversaciones, o sea, las comunicaciones secretas lo dejaron entrevistarse con diplomáticos rusos, y esos diplomáticos rusos facilitaron comunicaciones con Rusia que se tienen, además, las copias. Entonces, bueno, están presionando a todos los gobiernos, principalmente al americano y a los gobiernos europeos, en este caso a Eslovenia, que tiene a los otros 2 detenidos. Ahora, ¿qué va a pasar con este espía ruso que lo han
no sé si un tanto inocentemente, enviado a Brasil. En Brasil está Lula da Silva, que ha demostrado alineación con Rusia. ¿Lula se lo entrega a Rusia, se lo entrega a Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Hay ahí? una visita próxima, leí, del canciller ruso a Rusia, porque Lula no pudo ir porque se enfermó recientemente, iba a ir a Moscú y no fue. Y estaba leyendo también que se le preguntó al canciller brasileño, que el canciller brasileño dijo que de momento dio una respuesta bien diplomática, dijo no, que eso estaba en manos, había investigaciones abiertas, que ellos no podían decir qué iban a hacer. Estados Unidos no ha dicho nada, se ha especulado la posibilidad de que Estados Unidos pida la extradición, porque estaba haciendo espionaje aquí en los Estados Unidos, entonces Estados Unidos podría pedir la extradición. Los rusos lo están pidiendo y parece que el tipo quiere irse para Rusia. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues levantó cargos contra él la semana pasada. Claro, pero no ha pedido la extradición todavía. No. O sea, hasta donde yo vi, se presentaron los cargos ya de espionaje, pero no he pedido extradición formal todavía por parte de los americanos, hasta donde tengo entendido. Hay otro colega que habló, la última entrevista periodística con este periodista de Wall Street Journal. Veamos lo que dijo. Он с тревогой говорил, что ему очень нравится жить в России, он любит Россию, он сам, можно сказать, российского происхождения. Вот. У него, значит, папа из Москвы, мама из Одессы. Они в 1979 году эмигрировали из Советского Союза в Штаты. Он уже родился там. Вот, но при этом он прекрасно говорит на русском языке. Он с сожалением говорил, что он чувствует, что его могут выжать из России, выкинуть. И вообще в связи с последними там событиями стало даже на улицах Москвы иной раз опасно говорить с американским акцентом. Он с сожалением об этом говорил. Вот. Este es un investigador de un instituto que tiene un nombre muy curioso, Maquiavelo se llama el instituto.